¿Sabías estos datos de la Biblia? La Biblia es un libro sagrado que contiene las escrituras religiosas del judaísmo y el cristianismo. Es una colección de textos antiguos que abarcan diferentes géneros literarios, como la historia, la poesía y la enseñanza espiritual. ¿Sabías que la Biblia está dividida en dos partes? La Biblia se divide en dos partes principales: el Antiguo Testamento, que narra la historia del pueblo judío y contiene profecías y enseñanzas, y el Nuevo Testamento, que se centra en la vida, enseñanzas y obra de Jesucristo, así como en los primeros seguidores del cristianismo. La Biblia es considerada una guía espiritual y moral para millones de personas en todo el mundo, y se cree que contiene la revelación divina y las instrucciones para vivir una vida plena y significativa. El Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia y abarca un periodo de tiempo anterior al nacimiento de Jesucristo. Contiene una amplia variedad de géneros literarios, incluyendo narrativa histórica, poesía, profecía y sabiduría. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros, que incluyen el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Salmos, Proverbios, Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos más. El Antiguo Testamento narra la historia del pueblo judío, desde la creación del mundo y la elección de Abraham como padre de la nación hasta la época de la cautividad en Babilonia. También contiene las leyes y los mandamientos dados por Dios al pueblo de Israel, así como las profecías sobre el Mesías que habría de venir. Génesis narra la creación del mundo y la historia de los patriarcas, incluyendo a Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo relata la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto bajo el liderazgo de Moisés y la entrega de la ley en el monte Sinaí. Levítico establece las leyes y regulaciones para la adoración y el servicio en el tabernáculo, incluyendo los sacrificios y las prácticas ceremoniales. Números narra el censo de los israelitas en el desierto y sus viajes hacia la tierra prometida, junto con las leyes y los mandamientos dados por Dios. Deuteronomio recapitula la ley y la historia de Israel, exhortando al pueblo a obedecer a Dios y recordando las bendiciones y maldiciones asociadas con la obediencia o desobediencia. Josué detalla la conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, quien sucede a Moisés. Jueces narra los ciclos de pecado, opresión y liberación en Israel durante el periodo de los jueces. Ruth cuenta la historia de Ruth, una mujer moabita que muestra lealtad y fe, y es ancestro del rey David. Primera de Samuel relata la transición de Israel hacia un gobierno monárquico, incluyendo la historia del profeta Samuel y la unción de Saúl como primer rey. Segunda de Samuel narra el reinado del rey David, sus victorias y su relación con Dios. Primera de Reyes describe el reinado de Salomón y la división del reino de Israel en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Segunda de Reyes continúa la historia de los reinos divididos y narra la caída de Israel y Judá ante las naciones vecinas. Primera de Crónicas, genealogías y la historia de Israel desde Adán hasta David, enfatizando la continuidad y la fidelidad de Dios. Segunda de Crónicas detalla la historia de Judá, centrada en los reyes y el templo de Jerusalén, y enfatiza la importancia de la adoración y la obediencia a Dios. Esdras relata el regreso del exilio babilónico, la reconstrucción del templo y la restauración de la ley en Jerusalén. Nehemías narra la reconstrucción de los muros de Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías y su esfuerzo por revitalizar la fe del pueblo. Ester cuenta la historia de Ester, una joven judía que se convierte en reina de Persia y salva a su pueblo de un complot para exterminarlos. Job explora el tema del sufrimiento y la relación entre Dios y el hombre a través de la historia de Job y sus pruebas. Salmos, una colección de himnos y oraciones poéticas que expresan una amplia gama de emociones y experiencias humanas, y ofrecen alabanza y adoración a Dios. Proverbios contiene sabiduría práctica para la vida diaria, incluyendo principios de conducta, consejos y advertencias. Eclesiastés reflexiona sobre el sentido de la vida y la búsqueda de la sabiduría, concluyendo que el temor de Dios y la obediencia son lo más importante. Cantares de Salomón, un poema lírico que celebra el amor y la belleza en el contexto del matrimonio. Isaías, profecías y mensajes de consuelo y juicio para Israel, con énfasis en la venida del Mesías y la salvación. Jeremías
profecías y advertencias para Judá antes y durante la caída de Jerusalén, junto con mensajes de esperanza de restauración. Lamentaciones, poemas de lamento y duelo por la destrucción de Jerusalén y el exilio de Judá. Ezequiel, profecías y visiones de juicio, restauración y la gloria futura de Dios. Daniel, narra las experiencias de Daniel y sus compañeros en el exilio babilónico, incluyendo sueños, visiones y su fidelidad a Dios. Oseas, profecías y lecciones basadas en la relación matrimonial de Oseas, ilustrando el amor y la infidelidad entre Dios e Israel. Joel, profecías sobre el día del juicio de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo. Amós, profecías de juicio contra las naciones vecinas y las advertencias de Dios a Israel por su injusticia y opresión. Abdías, profecía contra Idm y un mensaje de juicio y salvación. Jonás, cuenta la historia de Jonás y su misión de advertir a Nínive, y enseña sobre el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Miqueas, profecía sobre el juicio y la restauración de Israel, junto con enseñanzas sobre la justicia y la verdadera adoración. Nahum, profecía contra Nínive y el anuncio de su destrucción. Habacuc, diálogos entre el profeta y Dios sobre el mal y la justicia divina. Sofonías, profecías de juicio y restauración para Judá y las naciones vinculadas. Ageo, mensajes proféticos para animar al pueblo a reconstruir el templo destruido. Zacarías, profecías mesiánicas y visión de la restauración de Jerusalén. Malaquías, mensajes de reprendimiento y exhortación a Israel para su arrepentimiento y obediencia. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia y se centra en la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo, así como en los primeros seguidores del cristianismo. Está compuesto por 27 libros, que incluyen los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Hechos de los Apóstoles, las epístolas de Pablo y otros apóstoles, y el libro del Apocalipsis. El Nuevo Testamento revela la buena nueva del amor redentor de Dios a través de Jesucristo y la promesa de salvación para todos los que creen en Él. Enseña sobre la fe, el perdón, la gracia y la vida eterna. También ofrece orientación práctica para vivir una vida cristiana, alentando el amor a Dios y al prójimo, la obediencia a los mandamientos y la difusión del mensaje de salvación. El Nuevo Testamento se divide en 4 secciones principales: Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que relatan la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, narra el comienzo y la expansión de la Iglesia cristiana, y las misiones de los apóstoles. Epístolas, cartas escritas por los apóstoles a iglesias y líderes cristianos, que encuentran enseñanzas, exhortaciones y consuelo. Apocalipsis, un libro profético que revela visiones de eventos futuros y el triunfo final de Dios sobre el mal. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte.